vamos a hacer inicialmente a través de los ácidos biliares y de la ecografía Doppler. ¿Ya? Se puede hacer también una portografía. ¿A alguien le suena eso? ¿No? Que es una radiografía contrastada al final de los vasos sanguíneos. ¿Ya? O sea, hay que contrastar un poco todo el sistema porta, que obviamente es medio invasivo. ¿Ya? Idealmente, o el diagnóstico definitivo de estas cuestiones se hace a través de un TAC, de una tomografía computarizada. ¿Ya? Antes eso no se hacía, ahora afortunadamente está disponible, y si sospechamos de esta enfermedad, el diagnóstico obviamente, aparte de los ácidos biliares y la ecografía Doppler, sería confirmarlo bien con una tomografía. ¿Ya? Entonces, en este paciente, ¿qué vamos a encontrar? Lo que está ahí, generalmente hipoalbuminemia moderada. Aquí no hay un hígado inflamado. Ya se dan cuenta, el hígado se empieza a hacer insuficiente porque le falta nutrición al final, ¿verdad? Porque se acuerdan que había un vaso sanguíneo que se iba como por otro lado y no era capaz de llevar todos los nutrientes hacia la porta. En este caso, por ejemplo, las enzimas hepáticas generalmente no están inflamadas, o sea, no están aumentadas. ¿Por qué? Porque no es una inflamación, ¿cierto? Sino que es solamente una desviación portosistémica. ¿Ya? Y el paciente al final se torna insuficiente por otras cosas. Un poco el dibujo que yo había hecho, ¿cierto? Tenemos intra y extrahepático. ¿Ya? Alcanzan a ver ahí en el monito más o menos, ¿no? Este es lo normal. Y este es el que habíamos dibujado hace poco, que se llama extrahepático, que es más común en pacientes de raza pequeña. ¿Ya? Por otra parte, tenemos el intrahepático, que pasa esto mismo, pero dentro del hígado. ¿Ya? Entonces aquí obviamente el tema de una cirugía se hace mucho más difícil. Acá el tratamiento para esta enfermedad es quirúrgico. ¿Ya? Lo que hay que hacer es, alrededor de este vaso aberrante, es poner una banda de celofán, esterilizado obviamente, y eso provoca una reacción inflamatoria que va a hacer que esto se vaya cerrando de a poco. ¿Ya? Si yo abro y pongo una sutura y lo cierro de golpe, se me va a ir toda la presión hacia acá. Por lo tanto, voy a generar una hipertensión portal severa de forma aguda. Entonces, por eso no hay que hacer la sutura como completa de una, sino que al poner esa banda de celofán se va cerrando de a poquito. ¿Ya? En este caso, esto se hace como con radiología intervencionista, hay que hacerlo con unos catéteres especiales, meterlos a través de la vasculatura. ¿Ya? Es bien complicado el tema. ¿Ya? Esto sí es mucho más abordable y afortunadamente dentro de todo es más común. Entonces, como dice ahí, ¿cómo vamos a saber que nuestro paciente tiene insuficiencia hepática? Ya es cuando ya estamos en las etapas terminales de la inflamación o de las anomalías vasculares. Por ejemplo, una hepatitis crónica idiopática o un shock portosistémico. ¿Ya? Y acá entonces vamos a tener los síntomas claros de la pérdida de funcionalidad del hígado. O sea, vamos a tener no a lo mejor enzimas hepáticas aumentadas, sino que baja síntesis de albúmina, problemas de coagulación, qué sé yo, encefalopatía hepática y ascitis severa. ¿Ya? Es distinto el cuadro a un paciente, por ejemplo, que tiene una inflamación del hígado, ¿cierto? Son cosas absolutamente diferentes, se presentan de otra forma. ¿Ya? Cuando hablamos de manejos generales, como les mencionaba, es principalmente esto. ¿Ya? La alimentación, en este caso, una buena idea es dar una alimentación baja en cobre, sobre todo en estos pacientes que tenemos diagnosticados que tienen una hepatitis crónica por acúmulo de cobre. ¿Ya? Darle raciones pequeñas varias veces al día también es útil. ¿Por qué? Porque generalmente con eso estimulamos poco la encefalopatía hepática. ¿Ya? La encefalopatía hepática se genera por las bacterias que viven normalmente en el intestino y generan amonio. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez que yo me alimento, voy a generar, por ejemplo, que estas bacterias empiecen a trabajar y empiece a salir más amonio a circulación. ¿Ya? Por lo tanto, si doy pocas raciones varias veces al día, ese proceso es más mesurado. Aparte, en cambio, si le doy una sola ración grande en el día, o varias raciones grandes en el día, estimulo mucho el trabajo de esas bacterias, por lo tanto, voy a tener más amonio en circulación. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. La silimarina es un antiinflamatorio que se usa bastante también, y combate radicales libres, que eso es principalmente la acción que se usa y deberíamos usarlo en todas las enfermedades de tipo hepáticas que encontremos. El ácido ursodeoxicólico también es un colerético, por ejemplo, ¿ya? Y que también nos va a ayudar un poco en todo este tipo de enfermedades y deberíamos siempre, como les digo, usarlo en esa dosis que está ahí en la presentación. En el caso de la citis, ya obviamente vamos a agarrar bien de dónde viene nuestra citis, y si ya la tenemos identificada, hay que partir con diuréticos, ¿ya? Por ejemplo, furosemida en un inicio, y después de unos 5 o 7 días podríamos cambiarnos a espironolactona y mantener eso como de por vida, ¿ya? Obviamente sumado a los otros tratamientos.
La abdominocéntesis se puede realizar, ¿ya? ¿Sabe lo que es una abdominocéntesis? ¿Sí? O sea, sacar en este caso el líquido que está en el abdomen, ¿ya? En este caso, lo que habría que tratar de hacer es sacar una cantidad moderada de líquido, porque si uno saca de golpe, ¿ya? Pueden cambiar las presiones también de golpe, y eso obviamente no es adecuado. Y finalmente, por ejemplo, para manejar la encefalopatía hepática, como les decía, la idea es disminuir el amonio, ¿ya? Y otra cosa que podríamos hacer es usar antibióticos. ¿Para qué eran los antibióticos serían? Para bajar las bacterias. Para bajar las bacterias que viven normalmente en el intestino y que producen amonio, ¿ya? Eso es una opción. O eventualmente usar lactulosa, por ejemplo, que vamos a hacer, ¿se acuerdan que es la lactulosa más o menos, no? ¿Un laxante? Perfecto, ¿ya? Entonces con eso vamos a tener un colon de forma vacía más frecuente, por lo tanto tenemos menos sustrato para esas bacterias para que provoquen amonio, y aparte tiene la ventaja de que acidifica el medio. Entonces al tener un amonio, ¿cierto?, ionizado, es menos probable que eso, por ejemplo, provoque una encefalopatía hepática. ¿Ya? Eso principalmente. Ahora vamos a ver la hora de los cubos. A ver si cacharon todo lo que estábamos conversando. Ya, aquí quiero que participen ustedes porque yo esta cuestión me la sé de memoria, me da lo mismo. Así que la idea es que ustedes participen, se pongan de acuerdo. Llegó nuevamente la señora Julia, nuestra señora favorita de las consultas, y viene entonces con su paciente Jack, que tiene diarrea. ¿Ya? Entonces, mi paciente, yo traigo a mi perrito y les cuento que tiene diarrea. ¿Cómo abordamos un poco este caso? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Vayan levantando la mano para que vayan conversando. Usted dice, ¿qué cosa? ¿Cuánto tiempo la está llevando? ¿Cuánto tiempo? Ya, me va a preguntar como señora Julia, le va a responder entonces, ¿cuánto tiempo tiene la diarrea? Voy a inventar un número, 1 año. ¿Para qué me sirve ese dato? Ya, para saber si es crónico o agudo, ¿cierto? Bien, lo primero. ¿Qué más? Último control antiparasitario. Último control antiparasitario. Cuando era cachorro le pusieron unas vacunas. Eso. ¿Para qué me pregunta el control antiparasitario? Se lo pregunto porque en base a esa respuesta podría empezar a orientar y pensar ya en presencia de parásitos. Ya, y por ejemplo, si yo le dijera que le doy todos los días antiparasitario, ¿le sirve esa respuesta para orientar algo, no? No descartaría, pero sí lo vería de manera Menos probable. menos probable. Ya, y si yo le digo que lo desparasite entonces todos los días con gotita, ¿le sirve o no? No. Ya, entonces, el control antiparasitario de repente puede ser una pregunta muy amplia para un propietario, ¿ya? Como le decía, o sea, fuera de broma, si usted le pregunta cuándo fue a lo mejor la última desparasitación, le va a decir, no, ayer le di unas gotitas, o no sé qué, la vecina me dijo que le daba leche con ajo y una patita de dinosaurio, y con eso anda perfecto, ¿ya? Exactamente, ¿ya? Entonces hay que tratar de ser lo más específico, obviamente, continuo, no decirle así, señor, no sea idiota, ¿cómo se le ocurre que le está dando leche al perro? ¿Ya? Sino que comentarle un poco con qué lo ha desparasitado, cada cuánto, ¿ya? Y si a lo mejor ha tenido algún efecto o no en el paciente, ¿ya? Pero perfecto, el tema de los antiparasitarios sí es una buena orientación, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quiere preguntar algo? Usted diga. ¿Qué tipo de diarrea es la que está haciendo? ¿Qué tipo de diarrea? Sí. Bien Amarilla. líquida. ¿Ah? Bien líquida. No, el color también. El color. color. Amarillo. Amarillo. Sí. ¿Para qué le sirve el color? Para saber si es un síndrome de mala digestión, por ejemplo, si la comida está pasando derecho, si no Ya, está ¿y siendo eso absorbida. ¿Le podrá indicar el color solamente con el color diferenciar una de otra? No, porque puede también saber deberse a lo que está comiendo. ¿Ya? Por tanto, Puede pero puedo- descartar sangre. Puede Claro. descartar sangre a lo mejor, ¿ya? Yo creo que por ahí va mal el asunto. El preguntar si tiene a lo mejor algún color diferente o del color que sea, el tema un poco pasa más que nada por identificar algunas cosas, ¿ya? O sea, por ejemplo, que la doña nos dijera que está súper negra las S, Ahí ¿ya? no podemos Melena. tirar más Eso, intestino de todo. exactamente, ¿ya? Vamos a suponer que en este caso no hay, es una diarrea amarilla, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quiere preguntar algo? ¿Qué alimento le está dando? ¿Qué alimento le está dando? Ya, uno de un envase verde. Ese lo doy. No sé, ¿ya? Pero ¿en qué, por ejemplo, le podría usted ayudar esa pregunta? O sea, para
Claro, ver el tema de la alergia alimentaria. Pero Para ver el tema de una alergia alimentaria. Ya, ¿están de acuerdo o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había que preguntar cuánto tiempo lleva con esa alimento. Ya, si yo le digo que, por ejemplo, me dijeron que lo cambiara de, no sé, de pedigrí lo cambié a Royal o a Purina a los 6 meses. ¿Le sirve esa información o no? ¿Cómo? ¿Que acá se realizó la transición del alimento? Ya, no, lo hice de golpe, de una. ¡Pum! Sí. Pero lleva un año ya pegado, ya también. Ya, eso, muy bien. ¿Ya? ¿Cachó ahí lo que dijeron sus compañeros, no? Que al cambiar, ¿cierto? Efectivamente, al cambiar el alimento como de golpe, ¿cierto? O sea, de forma brusca, podríamos generar diarrea, ¿verdad? Pero no una diarrea de un año. ¿Ya? Súper. ¿Qué más? ¿Cuántas veces come el día, perro? ¿Lo ¿Cuántas perros veces flacos? come el día? Ya, esa es una pregunta súper importante, ¿ya? Que parece como de perogrullo, que es como obvio que el perro come todos los días, pero no sé. Justo a la señora Julia le dijeron que los perros comían cada 2 días. Y está flaco por eso, ¿ya? ¿Puede ser, cierto? Puede ser perfectamente, ¿ya? Por eso de nuevo, nuestra consulta, siempre insisto, tiene que ser integral, ¿ya? No reírse de la señora Julia, sino que educarla, ¿ya? Bien, entonces, nuestro perro come, por ejemplo, 3 veces al día, pero queda con hambre. Y come, le doy harta comida. Sí. O sea, eso ya me lleva por un lado. ¿Cómo? Eso ya me lleva a un Ya, ¿qué prediagnóstico. cosa? Es una insuficiencia pancreática exocrina, por Ya, ejemplo. podría a lo mejor tener una insuficiencia pancreática exocrina. apetito, Podría ser. sí. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Tenemos que, de toda la información que hemos sacado de limpio, es que tiene un año, tiene diarrea amarilla y que Come probablemente no ha sido desparasitado, ¿cierto? Sí. Porque la señora nos dijo puras cabezas de pescado, ¿verdad? Sí. Come mucho y no engorda. Si es mucho lo que defeca o poco. Cantidad. Ya. Volumen. Cantidad, el volumen. ¿Para qué nos sirve el volumen? A ver, entonces, Ya, perfecto. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, lo primero que dijimos era definir si la diarrea era crónica o aguda, ¿ya? Y la segunda cosa era ver si es diarrea intestino grueso o delgado. Solo con la foto podrá ser intestino grueso o delgado. Pero también podríamos preguntar en ese caso frecuencia. Intestino delgado. Ya, también puede ser, pero mire, solo con la foto. ¿Podrá ser intestino grueso o delgado? Delgado. Delgado probablemente. Entonces, ¿qué preguntas nos van a hacer confirmar un poco el tema del volumen? Entonces, nos van a decir que a lo mejor defeca 3 veces al día, ¿cierto? En alto volumen, ¿ya? Si fuera intestino grueso, a lo mejor nos diría defeca 10 veces al día, pero siempre poquito. la urgencia. Urgencia, por ejemplo, acá no hay urgencia. Alcanza a ir Claro. al parque y deja ahí el tsunami, sí, pero puede aguantar sin problema, ¿ya? sin mucosidad, sin mucosidad. Por ejemplo, tampoco hay mucosidad, ¿ya? Entonces, todas esas cosas probablemente nos van a ir confirmando que nuestro paciente entonces ya sabemos que tiene diarrea crónica y que tiene una diarrea de intestino delgado, ¿sí? Entonces, ¿qué otras cosas podríamos nosotros preguntar? La edad. La edad, ya, 3 años. Antecedente igual importante, ¿cierto? Ah, dije 3 años, soy mentirosa. No, pero eso es un año con diarrea. Un año de lo que Ah, sí, sí, mentirosa todavía. Se está tomando más. Una queja que está. ¿Seguro que no? ¿Ah? ¿Seguro que no? Ya, ¿qué más? Entonces, tenemos un año de diarrea y tiene 3 años el paciente, ¿ya? Y yo tengo lado. ¿Qué más? ¿Ha sido tratado anteriormente con algo? Se ha sido tratado muy bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a lo mejor la señora podría habernos dicho, sí, le hicieron un tratamiento una vez, lo llevó un veterinario y le hicieron una dieta que me costó súper cara y que era proteína hidrolizada. ¿Ya? Entonces esa pregunta, por ejemplo, es súper útil porque ya recibió un tratamiento y a lo mejor yo podría eventualmente dejar de pensar que mi paciente tiene alergia alimentaria porque cuando llegó a consulta ya le habían hecho la dieta de exclusión, ¿ya? O por ejemplo, ¿qué otra cosa podrían haber hecho? Le dieron una pastilla que la señora no sabe, y salieron 3 días seguidos y mejoró la diarrea, pero después al cierto tiempo empeoró, ¿ya? O sea, a lo mejor tenía parásitos, le dieron un antiparasitario, mejoró la diarrea y volvió a aparecer, ¿ya? ¿Qué más? O algún otro medicamento. Podría Algunos ser. otros medicamentos, por ejemplo, ya, o sea, le dieron a lo mejor tratamientos sintomáticos, qué sé yo, le dieron omeprazol, dieta de pollo con arroz, Corticoides. corticoides, por ejemplo, cualquier caso de pescado, lo que se le ocurra, ¿ya? Pero ya, por ejemplo, eso es un antecedente, ¿se acuerdan cuando veíamos esa línea del criterio clínico? ¿Ya? Y una de esas cosas era, por ejemplo, saber que nuestro paciente había recibido tratamientos antes y no había tenido éxito. ¿Ya? Perfecto. Entonces, en general, esas pueden ser algunas preguntas. No están mejores que esta ni al revés. ¿Ya? Son preguntas, pero un poco, aquí hoy con esto, es que cada vez que ustedes hagan una pregunta de anamnesis, tienen que buscar
el por qué están haciendo esa pregunta. ¿Ya? O sea, si yo pregunto la edad, ¿para qué me sirve? Para ver si, por ejemplo, a lo mejor mi paciente tiene o no posibilidad de ser insuficiente pancreático. ¿Ya? Cada cuánto tiene diarrea, por ejemplo, para saber si, por ejemplo, es de intestino grueso o intestino delgado. ¿Ya? Si ha bajado de peso, lo mismo. ¿Ya? Todo eso, por ejemplo, nadie me preguntó de problemas en la piel. ¿Ya? A lo mejor podría haber preguntado a la señora Julia si tenía problemas dermatológicos para orientar qué diagnóstico. Alergia alimentaria. Alergia alimentaria. Perfecto. Entonces, tenemos estas condiciones. En el examen físico, condición corporal baja, corporismo intestinal, y la palpación de abdominal en general se ve bastante normal. ¿Ya? Entonces, con todo eso más o menos, ¿cuáles serían sus prediagnósticos? ¿Pipe? Ya, de nuevo. Primero, Pipe. parásitos, ¿cierto? Parásitos. Ya, ¿qué más? Pipe. Insuficiencia pancreática y exocrina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es joven, es raza predispuesta, ¿cierto? Está bajando de peso, está con diarrea tipo intestino delgado, muy bien. ¿Qué más? Come mucho y me engorda. Por ejemplo, ¿qué más? IBD. Ya, recuerden que IBD no es prediagnóstico. Es, por ejemplo, IBD, yo podría decir dentro de IBD colitis linfoplasmocítica. ¿Podrá ser una colitis linfoplasmocítica? No. No, ¿cierto? Enteritis También colitis linfoplasmocítica sí es IBD, pero no va a este caso. ¿Ya? O sea, podría ser una enteritis con a lo mejor linfoplasmocítica, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Qué más? Neoplasias. Ya, una neoplasia. Igual un año con un tumor sin tratamiento podrá ser o no. Se ve cada cosa. Menos probable, a lo mejor, ¿ya? Podría ser, pero a lo mejor menos probable, ¿cierto? Ya, ¿qué más? ¿Qué nos está faltando? Lo conversamos reciencito nomás. Dentro de las preguntas de anamnesis. ¿Qué se me olvidó preguntar? Ya, a ver si tenía problemas en la piel, no lo sabemos. Entonces, la alergia alimentaria también podría ser un prediagnóstico. Eso más o menos, ¿o no? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Linfangiectasia intestinal podrá ser? ¿Linfangiectasia intestinal? Chanfle. Podría ser, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ya. También, porque también era, recuerden, una patología que provocaba diarrea crónica. ¿Ya? Necesito pedirle un favor a alguien que tenga una hoja de papel, no para fumar. Que puede hacer, por favor, una lista, porque si lo puede hacer una lista que corra, me la pasan para acá. La hoja de papel, insisto, que no corra la otra hoja para fumar. ¿Ya? Eso lo pueden hacer en la casa. Ya. Tenemos esta lista de prediagnósticos entonces. ¿Ya? ¿Qué exámenes van a solicitar con esto? Señora Julia está muy pobre, la acaban de saltar, así que tiene plata para 2 exámenes nomás. Un copro. ¿Qué es un copro? ¿Copro qué? Ah, ya. Porque coprofagia también puede ser. Mándale a la señora. No, ¿ya? Copro parasitario. Ya, un copro parasitario seriado, ¿cierto? Porque es un poco lo primero que deberíamos descartar, ¿cierto? Para saber si tiene nuestro paciente parásitos o no. ¿Ya? TLI. Una TLI. Para Ya. captar IP. ¿Me quedo con estos dos? No sé. O sea, obviamente estamos acotando acá, lo ideal es tomar a lo mejor más exámenes, pero tratemos de hacerlo lo más acotado, porque en la realidad y fuera de broma, hacer todos estos exámenes igual es caro. ¿Ya? Como le dije, solo yo soy millonario y puedo pagar todo eso. ¿Ya? Entonces, ¿nos quedamos con esos dos o los cambiamos? Lo cambio por lo que tengo en el bolsillo. La mayoría del copro, ¿Dejo esto nomás o los cambio? le hago copro y la dieta de exclusión primero. Ya, podría a lo mejor un copro más una dieta de exclusión en paralelo. Me parece buena idea. ¿Ya? Y Que a si lo mejor no es eso, un examen, sino que cambiar el tipo de alimento nomás. ¿Ya? Podría ser. si eso no funciona, ahí ya tiraría lo otro. A lo mejor hacer esto primero y después esto. ¿Ya? ¿Algún otro examen que quieran pedir o cambiar? ¿Cómo? Ah, un perfil. ¿Quién dijo perfil hepático? Que no lo voy a pegar. ¿Quién dijo? Usted dijo, ¿no? Usted ya, un perfil hepático. ¿Para qué? ¿Buscando qué cosa? ¿Está dentro de sus prediagnósticos algo que tenga que ver con el hígado? No. ¿Sí o no? No, pero si hubiese una hipoglucemia, Ya, pero eso, por ejemplo, del perfil hepático lo puede mostrar o no. ¿Qué es un perfil hepático? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué trae un perfil hepático? Cuéntenos, si se equivoca no importa, no se preocupe. ¿Ah?
No me acuerdo. No se acuerda. Ya. ASAT, ALAT, A lo mejor enzimas hepáticas, GGT, ASAP, alcalina, ALT, AST. ¿Qué más? ¿Algo más? La bilirrubina. ¿Nada más? ¿Esto nomás? Ya, eso la verdad que no hay una definición de perfil hepático, ¿ya? Sino que eso es laboratorio, tienen que siempre consultarlo. Pero por ejemplo, su compañero, yo creo que a lo que iba era a preguntar acerca de la albúmina. ¿Ya? Entonces a lo mejor, más que un perfil hepático, podría ser ¿qué cosa? Un perfil bioquímico de repente, ¿no? Sí. ¿Ya? Que nos va a permitir ver la albúmina y otros parámetros más, ¿ya? ¿Podríamos cambiar el perfil bioquímico por alguno de estos o no? No, lo dejo para después. ¿Sí? Ya, si yo les cuento que el coproparasitario, la señora Julia tuvo un romance con una persona del laboratorio y le dijo, le voy a hacer el coproparasitario gratis. ¿Ya? Entonces salió el coproparasitario y salió negativo. Entonces seguimos con la dieta de exclusión, le hicimos el PLI, también salió negativo. ¿Qué otro examen pedirían, por ejemplo? Una biopsia. ¿Están todos de acuerdo con hacer una biopsia a este paciente? Ahí se le dio. Perfecto. Biopsia. ¿Qué más? Suficiente con eso, ¿no? ¿Sí? Ya. Vamos a ver algunos exámenes que la señora Julia, por el romance que tuvo con la persona del laboratorio, lo hizo por su cuenta. Es muy pillina la señora Julia. Ya. Ahí la señora Julia fue y le hizo una ecografía. Ya. Esos son los exámenes. Para que la lean el informe ecográfico. Son casos reales, todo entre paréntesis. Me avisan cuando la cambie porque es la primera parte de la eco, tiene dos partes. Ya. ¿Pasamos? Sí. Y la otra parte. colitis, enteritis. ¿Pasamos? Sí. Ya, ¿nos dio información de ecografía? Sí. ¿Con solo con la ecografía podrían descartar alguna de nuestros prediagnósticos? Neoplasia es muy poco probable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo único que se ve como alterado es que el duodeno y el no están como bien engrosados, ¿verdad? Ya, perfecto. Entonces, a lo mejor una neoplasia ya es menos probable, ¿verdad? Porque no hay una masa. ¿Qué cosa podríamos encontrar como en la ecografía cuando teníamos sospecha de neoplasia? Pérdida de capa, ¿ya? Recuerden, ya pérdida de capa. ¿Y acá qué dice? Mantención de la composición de capas, ¿ya? O sea que no hay masa ni hay pérdida de capas, por lo tanto neoplasia es menos probable, ¿ya? Perfecto. ¿Qué más? ¿Podríamos descartar algo más solo con la ecografía? ¿Podemos descartar los parásitos? Ya, el copro lo descartamos, o sea, los parásitos los descartamos con el copro, ¿verdad? Pero con la ecografía, ¿podemos descartar parásitos? No, porque si una yarda microscópica no la va a ver nadie, ¿ya? Pero el copro parasitario sí lo vamos a descartar, el tema de los parásitos, ¿por qué? Porque dijimos que el copro parasitario sale negativo. Ya, ¿qué más podrían descartar? El TLI salió El negativo. páncreas, la insuficiencia. La insuficiencia pancreática exocrina, ¿por qué? Porque salió el ¿Cuánto TLI. sería el páncreas? Me parece. A ver, normal. ya, ¿cómo se veía el páncreas cuando tenía una insuficiencia pancreática en la ecografía? Normal, pero el TLI también salió negativo. Ya, perfecto, pero aquí voy con esta cuestión, que a lo mejor solamente con la ecografía, sin necesariamente haber hecho el TLI, podríamos a lo mejor haber descartado esta enfermedad, o por lo menos ordenarla más hacia el final, ¿ya? Entonces a lo mejor en este caso, antes de hacer una TLI, hubiese sido más provechoso hacer una ecografía. ¿Por qué? Porque dijimos que con la insuficiencia pancreática exocrina, generalmente los exámenes estaban normales, ¿ya? Y exámenes me refería a perfil bioquímico, hemograma y ecografía abdominal. ¿Ya? En este caso está normal el páncreas, que podría ser a lo mejor, pero cuando vemos la otra parte, gracias. Cuando vemos la otra parte, tenemos por ejemplo que tenemos las paredes del intestino bien engrosadas, ¿ya? Y eso podrá ser concomitante con una insuficiencia pancreática exocrina, o sea, concordante con esto. ¿Cómo se veían los exámenes en general de una insuficiencia pancreática exocrina? Perfil bioquímico y hemograma normal. ¿La ecografía cómo estaba?
Normal. Normal. Si tengo el páncreas que no me funciona, ¿podrá tener que ver el que el intestino esté engrosado? No, ¿cierto? No tiene por qué estar engrosado, ¿ya? Entonces, aquí voy, que a lo mejor un paciente que estamos sospechando de esto, obviamente este es el diagnóstico definitivo, ¿ya? Pero si estamos pensando en otras cosas, por ejemplo, una ecografía podría ser una buena primera aproximación para yo a lo mejor dejarlo más hacia abajo, en los últimos diagnósticos. ¿Por qué? Porque ya tenemos otros cambios que son concordantes con que mi paciente tenga eventualmente una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte o no? Sí. Ya, perfecto. Ahí está el perfil bioquímico. Gracias al romance de la señora Julia. Alias la pillina. ¿Ven bien o no? ¿Está muy chico? ¿En serio? Chupa ahí, a ver, ¿cómo se llama esto? Ahí o no? ¿Por ahí sí? Está perdiendo proteínas. Sí. Hipoproteinemia por hipoalbuminemia. El NUS y la creatinina también lo tienen bajo, puede ser renal. Ya, ¿qué les parece este examen? Hipoproteinemia por hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia, ¿cierto? Una de las primeras cosas que llaman la atención. ¿Qué más? Azotemia. NUS y creatinina B. Sí, NUS y creatinina B es baja. Ya, un momento. Alguien me dijo azotemia, ¿cierto? ¿Por qué? NUS y creatinina baja la creatinina. Ya, ¿qué era la azotemia? No voy al revés. Al revés. Azotemia al revés. Sí, al ¿ya? revés. Cuando están elevadas. Sí. ¿Ya? Hipoalbuminemia, ¿qué más? Porque, de nuevo, en este perfil, ¿cierto? Lo tomamos pensando en nuestro prediagnóstico, ¿ya? No, lo bueno es que a veces uno tiene la mala costumbre de decir todo así como vengo por dolor de cabeza, perfil hemograma, pero no, perfil hemograma, ¡ah! Y no sabe por qué está tomando el examen, ¿ya? Entonces, acá que estamos buscando, como dijo su compañero, la hipoalbuminemia, por ejemplo, que está presente, y que nos está orientando hacia un prediagnóstico. Alguien por ahí dijo que le hiciéramos una biopsia a este paciente. Yo no le hice esto y le tomé una biopsia. ¿Qué pasó con el perro probablemente? Con esa albúmina. De 16 puntos se murió. Pobre señora Julia, la dejaron llorando. ¿Ya? Entonces, es importante entonces el perfil bioquímico. ¿Por qué? Porque nos va a dar la albúmina y nos va a orientar a lo mejor bastante en qué podemos ir haciendo. ¿Ya? Si lo hubiésemos hecho la biopsia a este paciente, por la paratomía, por ejemplo, quizá hubiese sido un riesgo como demasiado alto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no nos fijamos en la albúmina. ¿Ya? Entonces, tiene la albúmina baja. ¿Qué más? ¿Las globulinas cómo están? Baja. ¿Ya? Altísima. ¿Colesterol cómo está? ¿Alto? Bajo. ¿Sí? Ya, entonces tenemos hipoalbuminemia, hipoglobulinemia y hipocolesterolemia. ¿Qué eran esos cambios generalmente asociados a qué cosa? Dentro de nuestros prediagnósticos, ¿cuáles serán? Una enteropatía de proteínas, ¿cierto? Y dentro de eso, ¿qué teníamos como principales sospechas? La enteritis linfoplasmocítica y una linfangiectasia intestinal. ¿Ya? Entonces, al final, con el hemograma, o sea, con el perfil bioquímico y con la ecografía, pudimos de repente orientar nuestros diagnósticos para acá. Sin hacerle la TLI, ¿este paciente podrá tener una insuficiencia pancreática exocrina? ¿Por qué sí o por qué no? Porque sí por los síntomas, ¿cierto? Por la edad. ¿Por qué no? ¿Cómo están los exámenes de este paciente con insuficiencia pancreática exocrina generalmente? Normales, ¿ya? No tiene por qué haber hipoalbuminemia, no tiene por qué haber engrosamiento de las paredes del intestino, entonces a lo mejor solo con ese examen yo me orienté estos dos y este lo tiré para una lista más para abajo y me ahorré la plata del TLI y me la puedo gastar en pilucha, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, con eso me puedo ahorrar plata. ¿Ya? ¿Cacharon más o menos, no? Sí. Ya, entonces, de nuevo, insisto, la TLI es un súper buen examen para la insuficiencia pancreática exocrina, pero solamente con el perfil bioquímico y la ecografía, ya me puede orientar bien hacia dos prediagnósticos
y elimine otro. ¿Ya? El parásito estamos sonados, tenemos que hacer el cobro parasitario sí o sí. ¿Ya? Pero por ejemplo la TLI es menos probable y a lo mejor si hago una dieta de exclusión es menos probable que funcione también. ¿Ya? Porque tiene hartas alteraciones en el perfil bioquímico. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago ahora con este paciente? Eutanasia. Eso, muy bien. Pongo la cabeza en la puerta y la aprieto hasta aquí. ¿Qué hacemos? Un momento, se me olvidó algo. Un momento. ¿Alguien se fijó en las enzimas hepáticas? Sí, la láctea está